Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Arrancamos la tercera semana del mes de mayo, el mes de las madres, no cabe dudas, el mes de las madres, que es un mes interesante porque es un mes que tiene muchas aristas. Es un mes de muchas noticias, es un mes de muchos episodios, muchos efemérides, nacionales e internacionales. Los feminicidios siguen acaparando la atención en República Dominicana. Se ha disparado nueva vez las alarmas sobre lo que está pasando con estas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Las enfermeras se reúnen con el gobierno, con el presidente, buscando bajar las tensiones y revocar este llamado a huelgas y todo esto que está ocurriendo. La actividad política se multiplicó en esta semana. Muchas actividades en el fin de semana de política abierta. Y el tema de los jueces que siguen plantados en dos patas para en esta semana también llamar o paralizar los tribunales, llamar a una huelga en demanda de reivindicaciones. Todo esto y mucho más después de la pausa. República Dominicana asumió la presidencia de la 69ª Asamblea Mundial de la Salud, luego de que el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, fuera elegido por unanimidad durante la sesión plenaria celebrada en Ginebra, Suiza. Tras la instalación oficial de la Asamblea, los Estados miembros agotaron los primeros puntos del orden del día, incluyendo el establecimiento de las comisiones de credenciales y la elección del presidente de la Asamblea, responsabilidad que recaerá durante el próximo año sobre República Dominicana. Será hoy cuando el Consejo del Poder Judicial se reúna para dar respuesta a una convocatoria a paro nacional hecha por jueces para el próximo jueves 21 de mayo en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales acordes a la alta responsabilidad de administrar justicia. Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y quien hizo de urgencia la convocatoria, destacó que el Consejo es el espacio institucional idóneo para canalizar las preocupaciones del personal judicial y brindarles el seguimiento técnico y humano necesario. Recordó que ya se había sostenido un encuentro preliminar el pasado 13 de mayo, donde los jueces expresaron sus inquietudes de manera abierta y respetuosa. República Dominicana reunirá este martes a expertos nacionales e internacionales en geología, meteorología, emergencias y psicología ambiental durante la conferencia magistral Prevención 360, un encuentro orientado a fortalecer la cultura de prevención y conciencia frente a desastres naturales. La jornada estará enfocada en los riesgos sísmicos y climáticos que enfrenta República Dominicana, uno de los países con mayor vulnerabilidad ante terremotos, huracanes e inundaciones en el Caribe. El gobierno de Irán ha anunciado oficialmente hoy la creación de un mecanismo para gestionar el tráfico en el estrecho de Hormuz que permitiría cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por este paso en el marco del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha informado de que la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, a través de su cuenta en redes sociales, ofrecerá actualizaciones en tiempo real sobre las operaciones en dicho estrecho. No quedará nada de Irán, ha advertido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que se está agotando el tiempo para negociar un acuerdo de paz, principalmente en relación con el conflicto por el programa nuclear. Aseguró que el riesgo de una nueva guerra
en el territorio iraní aumenta si el régimen no acepta las exigencias de Estados Unidos que incluyen la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán debe actuar rápidamente, ya que el tiempo apremia, de lo contrario no quedará nada de ellos, afirmó Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que su país tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse, después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano, argumentó Canel. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El comercio ya comienza a sentir el movimiento relativo al Día de las Madres. Faltan 2 semanas todavía, es el 31 del mes de mayo, el último domingo del mes de mayo, día 31, Día de las Madres. Y ya comienza a verse en los periódicos, en la televisión, en los medios, en cartelones, en afiches, en las tiendas, en las plazas, especiales, motivaciones, actividades con motivo del Día de las Madres. Es una de las fiestas que, si bien tiene una parte comercial importante, no menos cierto, tiene una parte sentimental, de familia, de oportunidad de demostrar a ese ser tan especial como es la madre, demostrarle afectos, cariño, respeto, gratitud por habernos traído al mundo primero, por habernos dado bajo su manto protector el tamaño, la edad a que llegamos, la educación que hemos podido lograr, las protecciones de vidas que da una madre. Es un episodio que no tiene punto de comparación. Discutir sobre una parte u otra de lo que significa el amor de madre, yo no diría que es un tiempo perdido, pero no tiene sentido, no tiene comparación, no hay punto de comparación. Hay situaciones y situaciones, hay casos donde hay hijos que se olvidan de las madres y madres que se olvidan de los hijos. Todo esto ocurre dentro del mundo, pero eso es lo de menos. Son casos esporádicos, madre es madre. Para las madres siempre sus hijos serán buenos. Y para los hijos, su madre es la mejor del mundo. Eso es una máxima. Aquí, en Estados Unidos, en Pekín, en Argentina, en Rusia, donde usted quiera. Eso es una norma de vida universal. La madre es la madre, la protección de esa mujer que nos dio la vida y que después de eso nos ha dado todo su manto protector y de encauzarnos por los mejores caminos, no tiene ningún precio. Se celebra
con ese agasajo ese día, donde hay almuerzos, fiestas, regalos, encuentros, oportunidades de dar un abrazo, de demostrar ese afecto, ese cariño. Y hay gente que dice, sí, pero eso es solamente un día. Sí, pero es un día para desbordar ese agradecimiento y ese amor. Antes, yo recuerdo cuando yo era muchacho, a las mamás, en los días de las madres, le compraban una bandeja con un jarrón en el centro y 6 vasos floreados de colores, envuelto en papel celofán. Se estilaba mucho. Se compraba unas ollas para la casa. Se compraba un utensilio para cocinar, una vajilla, unos platos y cubiertos. Porque se pensaba en la madre, en ese momento como, y todavía ocurre, pero se pensaba más en que como jefa de la casa, que siempre ha sido la jefa de la casa, aunque las madres de hoy trabajan tanto o más muchas veces que los padres y que los propios hijos. Hay madres que trabajan de campana a campana, como se dice. Pero siempre cuando llegan a la casa son las que se ocupan si está la comida, si la casa está limpia, si lavaron la ropa, si se planchó. O sea, los pormenores, los detalles de esa conducción de la casa, del hogar, donde están los muchachos, si hicieron la tarea, si todo, los mínimos detalles. El padre normalmente es el proveedor. Ese es como el esquema mundial. El proveedor, el hombre que va a la calle, al trabajo, a buscar el sustento, a buscar el dinero para comprar la comida, para pagar la luz, para pagar el alquiler de la casa, para suplir económicamente de las necesidades. Son roles establecidos. Claro, todos esos roles tienen sus pros y sus contras, sus formas, sus aristas, y se rompen esos esquemas muchas veces, porque hoy la mujer, aun siendo madre, es tan productiva en la calle como el hombre. Mujeres que trabajan aquí, te digo, de campana a campana, en una oficina, en una empresa, dirigen empresas, en un banco, pero también en una casa de familia, también en el colmado, donde venden, donde quiera. La mujer es un ser de trabajo y cada vez más se ha constituido en una persona dentro de la dinámica de producción económica. Esa es la realidad. Pero siempre el Día de las Madres será el Día de las Madres. No importa el estatus económico, no importa el estatus social, no importa incluso el estatus dentro del hogar y hasta del matrimonio o de la pareja. Hay separaciones, hay divorcios, hay largo tiempo unidos, hay de todo. Pero la madre siempre ocupará el lugar de madre. Eso no hay forma de quitarlo. Hay un proverbio que dice, yo lo repito muchas veces con mis amigos, Dios le impone al ser humano, la madre, los hermanos, ni siquiera el padre, pero la madre, los hermanos, el padre, vamos a ponerlo también. Y uno escoge a sus amigos. Pero no hay forma de ustedes ligarse de la maternidad, de la influencia de la madre. Entonces, en estos días, como les digo, el mundo,
El mundo no, porque en muchos países se celebra el Día de las Madres, principalmente en las Américas, el segundo domingo del mes de mayo. Se celebró en Estados Unidos, Canadá, en varios países del continente y en otros países de Europa. Segundo domingo del mes de mayo. En República Dominicana se celebra el último domingo del mes de mayo. O sea, las madres fueron el domingo, este domingo pasado, no, el anterior fue el domingo, déjame ver qué día fue fácilmente, el domingo, Día de las Madres, el día 10. O sea, este domingo pasado estábamos a 17, el domingo 10 fue el domingo Día de las Madres en muchos países y en República Dominicana el 31, que es el último domingo. Lo que pasa es que este mes de mayo trae 5 domingos. Trae el domingo 3, domingo 10, domingo 17, domingo 24 y domingo 31. Entonces, celebramos el último domingo como ese día tan especial, el Día de las Madres. Vuelvo y digo, especiales, hay almuerzos. Quien consigue una reservación en un restaurante tiene suerte. Alguien me comentaba en el fin de semana que había preguntado por un restaurante que quería llevar a un amigo, que quería llevar a su esposa, y le dijeron, faltan 2 semanas para las madres, que podía conseguir una reservación entre las 3 y las 6 de la tarde, porque entre 12 y 3 de la tarde el restaurante estaba lleno. Que habían ya turnos para las 2:30, para la 1, para las 3, para las 2:30, y de las 3 en adelante podían tener cupos todavía abiertos. Y eso que nos estamos quejando de la situación de la economía, pero es un día especial. El problema de los días de las madres, salir a un restaurante, uno de los problemas que hay es que se amontona tanta gente, hay que esperar, si usted no tiene reservación, olvídese, pues hay que esperar incluso con una reservación. Y después de eso el servicio no es de la mejor calidad, por mejor que sea el restaurante, no es de la mejor calidad por la gran cantidad de personas que acuden al local y de las personas incluso que piden comidas para llevar a sus casas. Prepáreme tal cosa, prepáreme una paella, prepáreme aquello. Estamos hablando de hogares, de familias de clase media hacia arriba que tienen la oportunidad de ir a un restaurante. Hay otros que lo hacen en la casa, pero siempre el Día de las Madres será un motivo. Enhorabuena para las madres. De eso hablaremos en el curso de la semana. Y no cabe dudas también de que es una oportunidad para que Proconsumidor, si quiere hacer algo, y a veces dice que está haciendo, se chequee algo de los especiales, porque muchas veces publican un especial, alguna que otra tienda, por ahí una cosa, este televisor en 10,000 pesos, un televisor que debe costar 15,000, te lo ponen ahí 15,000, no, 10,000 pesos con motivo de las madres. Cuando usted va al local, le dicen, no, que ya se acabaron, pero tenemos otro que cuesta 12, que cuesta 13. Usted está ahí y usted dice, después que hice el viaje, que di la vuelta, estoy aquí, hasta se motiva, busca donde no tiene, mete un tarjetazo, lo que sea, y compra. Eso es publicidad engañosa. Hay muchos controles sobre esto, la gente sabe reclamar sus derechos, pero si te dicen que no hay lo que pediste, ¿qué vas a hacer? Lo que no te pueden decir es, sí, ese cuesta esto, pero ya subió, ¿no? Porque es para la ocasión esa especial. Pero hay que tener también en cuenta, porque hay personas desaprensivas que hacen esto. No es extraño. Bien. Ha saltado a la palestra pública nueva vez el tema de los feminicidios. La semana pasada, el asesinato de esta joven, ¿cómo se llama? Que fue el que destapó y puso en
en el debate público por la forma como fue asesinada. Esta joven en el sector Almas Rosa, en el sector Puerto Rico de Almas Rosa, ¿cómo es el apellido? Apellido Moronta, me parece que es. Déjame ver si lo tengo por aquí. El apellido de esta jovencita. La muerte de esta jovencita, de parte del marido asesino, que la persiguió, saliendo ella de poner una querella en la Fiscalía de Justicia, que por cierto me encontré de muy mal gusto el hecho de que se haya publicado un documento que ella firmó donde ella no se acogía a la propuesta de quedarse en la casa de acogida, un error de ella de no quedarse en la casa de acogida, y eso pudo haber sido o es quizás en ese momento la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es así, pero en la forma como se publica este comunicado, esta muchacha se llama, aquí lo tengo, esta muchacha se llama Esmeralda Moronta, quien fue asesinada la semana pasada, pero las autoridades han circulado un oficio donde le dicen a la muchacha que le están dando la casa de acogida, ella firma negándose a someterse a la casa de acogida, y cuando salió de ahí el marido, el exmarido, la expareja, la persigue en la misma puerta de la fiscalía y la corretea 100 metros, y ella se mete huyendo en un colmado, y ahí él la acribilla a tiros y después se pega un tiro. Cobardía doble, cobardía de asesinar a una mujer indefensa y después cobardía de pegarse un tiro para no enfrentar las consecuencias de su acto atroz. Lo que a mí me molesta es que se publica ese informe como para descargarse de responsabilidad de que ella fue la que no quiso, y como ella no quiso, encontró la muerte. No lo dice así textualmente, pero es la impresión que da, y esto no es correcto. Sobre el cadáver de esta muchacha, sobre la muerte violenta de esta muchacha, no puede ahora estrujarse que ella no quiso la asistencia pública, que ella no se acogió a la asistencia que fue a pedir, y que era lo correcto haber aceptado y haberse quedado ahí hasta ver qué curso tomaba la forma de ella evitar encontrarse con este hombre y que él cometiera cualquier acción de violencia contra ella. Que por lo menos pudiera reflexionar en un tiempo. Ella, en cierto modo, cometió ese error. Pero no vengan a enrostrárselo en la cara que por haber cometido ese error ella encontró la muerte. Ese no es el tema en este momento. El tema en este momento es cómo tratar de evitar la repetición continua de esta situación. En 4 meses y algo que lleva el año, van 30 mujeres, la mayoría de ellas muy jóvenes, asesinadas por sus parejas, sus exparejas, su exmarido, todo esto. Una cosa impresionante. La última fue esta muchacha Indira Beltré, de apenas 30 años. También una muchacha bonita, físicamente agradable, se ve elegante, asesinada por su marido, que fue a la vivienda donde ella vivía en el sector La Toronja de Santo Domingo Este, allá en un sitio apartado, pobre, y la acuchilló y la mató y escapó. Las autoridades le dieron seguimiento y en unas pocas horas lo atraparon en otra zona de Santo Domingo Este. Pero vemos cómo en 48, 72 horas, 2 hechos que estremecen a la gente. Y en el último mes ha ido en una secuencia
de asesinatos de mujeres. ¿Qué hacer? Se habla mucho de que decir que la no violencia contra la mujer, de que la mujer también, que hay que defenderse, que muchas cosas se dicen, pero los resultados siguen siendo terribles. La muerte de una mujer, el maltrato continuo, el maltrato del hogar. Dejan todas estas mujeres asesinadas, la generalidad niños, huérfanos. Y si se mató el marido, irán a parar a casa de una tía o de una abuela. A comenzar un proceso de vida sin sus padres, con el lastre del asesinato, del feminicidio encima, que se lo enrostran en las escuelas, donde quieran. Eso es un drama, señores. Eso es un drama. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacer? Miren, yo no tengo la respuesta, honestamente. Yo no tengo la respuesta, yo no lo sé. Los expertos de la conducta, cada uno dice que sí, que los hombres psicópatas, que son violentos, que el machismo, que el alcohol, que el amor y el desamor, porque nadie me puede decir a mí que es que yo amo a esa mujer y por eso la mato. No la mato ¿cómo la voy a amar para matarla? Está el desamor, está la traición, está eso, principalmente el machismo, ¿es mío o no es de nadie? Porque la compró. ¿Qué hacer? Yo no sé realmente. Yo no sé realmente, pero algo debe hacer la sociedad para tratar de hacer más conciencia, disminuir este tipo de situaciones, ser más diligentes y más prestos cuando una mujer pide ayuda porque está siendo perseguida, acosada, violentada, amenazada por el hombre que entiende que ella es su propiedad y que es conmigo o con nadie más. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Dios nos coja confesados, señores. Los jueces persisten en esta semana, el día 21 específicamente, en paralizar las labores en los tribunales de justicia, en demanda de una serie de reivindicaciones que, si usted se pone a ver, como trabajadores tienen todo el derecho, todo el mundo que trabaja, y como va el costo de la vida, todo el mundo necesita y tiene el derecho a tener mejores recursos, mejor remuneración de su labor, de su trabajo. Y más si, como dicen los jueces, hay una serie de promesas y de acuerdos de garantizar esos ingresos con aumentos, con condiciones de trabajo que dicen ellos que no se han cumplido. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha convocado a la cúpula del sector judicial para analizar el tema del anuncio de huelga de los médicos, de los jueces. Sin embargo, ellos mantienen su posición de que la paralización va. Y la paralización por debajo está dentro de un contexto aunque no se dice directamente, pero sí dentro de un contexto de la evaluación pendiente del Consejo Nacional de la Magistratura de 11 magistrados de la cúpula de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que debe ser evaluado, que nadie sabe si se va a presentar para continuar en el cargo, una decisión propia, presentarse o simplemente decir yo cumplí con mi trabajo y me voy para mi casa, para mi bufete profesional, para hacer otras cosas. Y usted también tiene el derecho a plantearse, a proponerse para continuar en el cargo.
Hay quienes dicen que le tienen el agua al cuello al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por razones que siempre se manifiestan y se manejan en tiempos de evaluación de jueces que han cumplido con el periodo para el cual fueron seleccionados en un consejo anterior. Hay quienes dicen que por razones políticas, que por razones de lealtades, de favoritismos, podrían barrer en la Suprema Corte de Justicia o podían dejar, hay quienes mencionan 1, 2 o 3 que podían repetir, continuar por otro periodo, pero la función del presidente de la Suprema Corte de Justicia es el cargo que mueve al escrutinio público. Hay quienes dicen que Luis Henry Molina ha hecho bien el trabajo, hay otros que dicen que no lo ha hecho bien, que ha sido muy personalista, que no ha funcionado algunos acuerdos que se ha llegado con los jueces. Hay otros que dicen que en este periodo de los últimos 6, 7, 8 años, la justicia ha avanzado notablemente en cuanto a su manejo en los tribunales. O sea, hay de todo. Hay de todo. Hay una percepción, sin embargo, de que lo que ha sido una tradición son removidos muchos jueces. Se ha mencionado incluso de que podía darse el caso de que a Luis Henry Molina lo preserven como juez de la Suprema Corte de Justicia, mas no así como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y muchos recuerdan, no pocos, el caso del hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el reputado y afamado y bien valorado Jorge Subero Isa, quien de presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1998, cuando se hizo la evaluación, a él se le propuso mantenerse como juez, más no ya como presidente de la Suprema Corte de Justicia, posición que había ocupado por 12 años, y él dijo, no, si yo estoy arriba, entonces voy a descender en los peldaños que he alcanzado. Y simplemente se retiró. Y ha seguido su profesión de abogado, de consultor, de abogado, prestigioso. Y el presidente de la República lo llamó hace unos meses para ser consultor del Poder Ejecutivo, posición que él aceptó como un profesional no relacionado ni ligado a posiciones políticas, ni mucho menos. Entonces han dicho que Luis Henry Molina podía ser propuesto en esa misma circunstancia y habría que ver si eso se produce, si él acepta o simplemente hace lo propio de Subero Isa y se retira. Sí se daría ese caso, no se sabe. Sin embargo, el precedente de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que habían cumplido y fueron evaluados en octubre pasado y recibieron los 3 una alta valoración de los principales estamentos judiciales del país, incluyendo de Finjus, el más alto organismo, digo yo, en mi percepción, relacionado con la justicia, Fundación Institucionalidad de Justicia, que dirige desde hace muchos años y de forma magistral Julio César Servio Tulio Castaño Guzmán, lo valoró al dedo. Son 3 profesionales, debían mantenerse. Sin embargo, fueron barridos los 3 y sustituidos de la Suprema Corte de Justicia como jueces. Todo puede ocurrir ahí. Les recuerdo que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. De 8 miembros que tiene, 5 son políticos. Políticos
profesionales de carrera. El presidente de la República, político, presidente del Senado, político, presidente de la Cámara de Diputados, político, un senador de la oposición al partido o a la fuerza política del presidente del Senado, político, un diputado de la principal fuerza de oposición contraria a la del presidente de la Cámara de Diputados, políticos. 5 son políticos. Los 3 restantes son 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Tribunal Constitucional. 5 contra 3. O sea, políticos. De los cuales, de los 5 políticos, 2 son de oposición y 3 son de la misma bancada política de partido político. En este caso, del partido de gobierno. Pero 5 políticos contra 3 representantes de la justicia. Y ahí se conforman los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, con el presidente de la República, que es quien dirige el Consejo Nacional de la Magistratura; el poder legislativo, los senadores y diputados que lo componen; y el poder judicial, con los jueces de los altos tribunales que lo componen. Esa es la composición. Se ha hablado muchas veces de que debía haber representantes de uno u otro sectores, por ejemplo, del Colegio de Abogados, para buscar un equilibrio mayor entre justicia y, fuera de los poderes del Estado, alguna otra institución o instituciones de la sociedad civil relacionadas, en cierto modo, con el tema judicial, porque estamos hablando de evaluación de los jueces. Por eso se llama Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué va a pasar allí? Vamos a ver. Vuelvo y digo, los jueces siguen plantados en su paro, han tenido algunas divisiones internas, porque hay varias asociaciones de jueces. Unos se han mostrado y han dicho que no están en eso de la huelga, que están de acuerdo con reivindicaciones, que no están con la huelga. Otros han dicho que se ha hecho lo que se ha podido. Hay otros que están plantados en 3, como se dice, y dicen que no, que el paro es necesario para sacudir las instancias de la Suprema Corte de Justicia. Que hay algunos que dicen que esto es, y en este momento ese paro es una manifestación de rechazo a la eventual continuidad de la actual cúpula de la Suprema Corte de Justicia, que es la que se está evaluando. Hay algunos que entienden eso, de que es justo nuestros reclamos, pero en este momento la paralización obedece a una presión directa sobre la cúpula de la Suprema Corte de Justicia. Ya veremos qué se va a desembrollar ahí en este paro de los jueces. Lo mismo que en el paro de las enfermeras, que una reunión con el presidente de la República, programada para la tarde de este lunes, de la cual no tenemos aún conclusiones, podía bajar las tensiones y retornar las enfermeras a una posición anterior y seguir con sus demandas, pero no paralizando las labores en los hospitales públicos. Lo cual yo siempre he estado en desacuerdo, cual que sea el reclamo, la justeza de las demandas que hagan médicos, enfermeras, bioanalistas, especialistas, maestros. La huelga no es que es el último recurso, debe ser un recurso que sea lo que ya no se puede hacer más nada, que los diálogos estén cerrados, que hay una desesperación tal. Es más, yo creo que ni aún así, porque dejar los hospitales públicos sin la atención médica y de las enfermeras y de los especialistas es un abuso. Por varias razones. Una de ellas es que quienes van a los hospitales precisamente son las personas de mayor carencia económica y que requieren más la atención de esos profesionales en favor de su salud y hasta de su vida.
dejar los hospitales solos, sin las atenciones, es un abuso. No estoy diciendo que no sean justos sus reclamos, pero yo no comparto la huelga de médicos, enfermeras y eso, no la comparto. Como tampoco de los maestros, es un abuso de la ADP, que es el gremio de los maestros, que son los que llaman a huelga frecuentemente y a paros. Todos los días hay un paro en algún punto del país, porque a la maestra no la dejan entrar con falda, sino con pantalón, por cualquier nimiedad. Paralizan la docencia, privando a los niños, adolescentes, jóvenes, de la enseñanza necesaria y requerida como uno de los puntos vitales de la acción oficial, de la acción de gobierno, la educación. Y los maestros que muy bien que ganan y que muchas veces muy pocos responden a esos emolumentos, a esos niveles de emolumentos, tienen entonces el tupé de paralizar las labores. Ese es, como decía yo en mi artículo la semana pasada, el precio de la democracia. Es una pena, es una pena. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Pese a la posición de la Junta Central Electoral permanente de que hay que esperar los plazos establecidos para el accionar político, porque estamos en periodo de organización, de pausa, de campaña, con todo y eso, la campaña política intestina de los partidos, entre ellos, continúa paso a paso, no ha cesado. Este fin de semana, por ejemplo, el fin de semana pasado, por ejemplo, en el PRM, los principales candidatos estuvieron activos. Resaltó toda esa actividad que hizo la alcaldesa del Distrito Nacional, aspirante a la candidatura presidencial por el partido de gobierno y secretaria general del PRM, que hizo en la zona sur, específicamente en Barahona. Congregaciones, caravanas, de todo esto, en plena campaña y pronunciamientos. Yo voy a ser la candidata y yo voy a ser la presidenta de la República Dominicana a partir de 1928 y este tipo de cosas. En Elías Piña, también en el sur profundo, estaba Danilo Medina, PLD, en la misma actitud, concentraciones, reuniones y todo esto, y los candidatos, por otro lado, Francisco Javier García, por otro lado, buscando la candidatura presidencial, Gonzalo Castillo tirado a la calle del medio y su gente, que quiere también ser el candidato, el PLD en campaña. Y la Fuerza del Pueblo, el propio Leonel Fernández, estaba en el nordeste, en Samaná. Exactamente lo mismo. Manifestaciones públicas, pronunciamientos, críticas, todo lo que rodea este tipo de ambientes. Estamos en una campaña desaforada, en una campaña abierta, en una campaña pública,
Y todavía no estamos en los tiempos que establece la ley para estas actividades. Ni siquiera por respeto a la Junta Central Electoral, estos aspirantes y estos partidos bajan el tono de sus actividades públicas, dándole ese respiro que necesita la sociedad para cuando comience el año próximo, es el año preelectoral, ya embarcarnos en las campañas intestinas para las posiciones no solamente presidenciales, para obtener las candidaturas, sino también para las posiciones de senadores, diputados, alcaldes, regidores, dirigentes distritales, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera por ese respeto que la Junta le ha merecido, ni siquiera por el respeto que deben tener más a una Junta que ha hecho causa común con su demanda de que no les recorten los fondos de los partidos. Aunque sea por agradecimiento, debían ser un poquito más consecuentes. Además de la gente, además de que violan la ley. Pero esto nos indica a nosotros lo ácido, lo dura que va a ser la campaña interna, primeramente, y después la campaña de los candidatos propiamente ya de cara a los procesos, primero municipales y luego congresuales y presidencial. El partido de gobierno, por ejemplo, tiene una variedad de aspirantes. Una variedad de aspirantes. Las encuestas perfilan por lo menos 2 punteros en esas aspiraciones. En el PLD hay varios aspirantes y ahí no se sabe qué va a pasar. Un partido que estuvo en baja totalmente, en decadencia de un 62% para ganar la presidencia en el 16, a un 37 en el 20, a un 10 en el 24. Una incógnita si se ha recompuesto, si ha por lo menos aguantado o soportado, permitido o atenuado este descenso vertiginoso que llevaba, lo que ha llevado. Y una fuerza del pueblo con un candidato eterno, Leonel Fernández, y con una posición de cara al gobierno, enfrentando al gobierno para ganar posiciones opositoras y críticas, y por otro lado, tangencialmente, pero también frontal, contra el PLD, fruto de su desprendimiento político y de su creación política en la crisis intestina del PLD en octubre del 2019, cuando Leonel Fernández pierde la candidatura presidencial y se aparta del partido y forma su propio partido, pero que desde entonces ha estado absorbiendo y extrayendo militantes, dirigentes, simpatizantes de ese PLD del que él renunció y se fue y sacó un 5% en las elecciones del 2020 para llegar a un 28% en las elecciones del 2024, pero a costa de succionar al Partido de la Liberación Dominicana, de donde él fue presidente de la República y presidente del partido y aspirante en el 19 para las elecciones del 20 nueva vez, pero que ahí está, del 37 el PLD cae al 10, del 5 la Fuerza del Pueblo sube al 28. Está claro de dónde succiona la Fuerza del Pueblo y cómo tangencial, pero frontalmente,
su enemigo su enemigo político dentro del espectro de la oposición es el PLD. Entonces, en esa disyuntiva se manejan los partidos actualmente. Solamente Leonel Fernández, que tiene un partido creado para él y para su candidatura, es el único candidato realmente que se conoce en este momento en el escenario político. Por eso el laborantismo, tanto del PLD como dentro del PRM, buscando esa candidatura presidencial para la competencia del 2028. Ese es el escenario que nos presenta la política de República Dominicana y que uno no ve, pese a las advertencias que ha hecho la Junta, uno no ve que eso vaya a variar en nada hasta que lleguemos a los días de campaña y la cosa entonces oficialmente se arrecie. Ya veremos. La tasa del dólar sigue en una posición interesante, 59.61, abrió en la mañana de este lunes con una compra al 58.99, mientras que las gasolinas iniciaron la semana con un aumento de 8 pesos en la gasolina premium y 8 pesos en el gasoil, en el diésel superior, premium también, y 4 pesos en la gasolina regular y 4 pesos en el diésel regular. Y ya lleva un aumento bastante alto los precios de la gasolina a propósito de los precios del petróleo provocados por la guerra en el Medio Oriente. Más de 40 pesos. Y el gobierno aplicó esta semana, ¿qué pasó? 1.419 pesos en subsidio para evitar que subiera el gas propano, que subieran más los precios de la gasolina y del diésel y que subieran otros precios de otros combustibles. ¿Cómo vamos a salir de esta trampa? Yo no sé. Pero no se vislumbran situaciones cómodas. Y aún así hay gente que le da como par de tres. ¿Y qué importa? Y los sacrificios que pide el gobierno, que pide la autoridad para poder tener los recursos de manejo, como es el tema de la reducción en los fondos que se le da a los partidos políticos en un año que no es electoral, pone pintura de guerras a las posibles salidas de esta crisis. Ucrania atacó Rusia nueva vez con drones, una andanada de drones, y causó serios daños en Rusia, o sea, Ucrania atacando a Rusia, mientras Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, sigue con sus presiones sobre Irán. O aceptan los términos del acuerdo y se está haciendo tarde, o esto va a volver, el estado de guerra. Yo soy de los que cree que esto ya es un caso superado, que son las presiones y las bravuconadas del imperio para forzar a Irán a aceptar realmente una negociación. ¿Qué está pasando en Venezuela y en Cuba? Temas que analizaremos mañana con más detalles. Gracias por su compañía esta noche aquí en Color Visión. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.